Hola, Dios te bendiga. Te saludo en esta tarde y para mí la verdad que es un agrado poder compartir contigo hoy, sobre todo el poder compartir la palabra de Dios. Eh, es súper importante que podamos ser instruidos en lo que es la palabra de Dios, es de poder conocer la palabra. No es solamente servir a Dios, sino que también es entender a quién sirvo y cómo sirvo también. Quiero hoy día que podamos juntos disfrutar este tiempo donde vamos a examinar la palabra, la vamos a escudriñar y quiero poder hacerte parte de esta enseñanza porque es tan fundamental para la vida cristiana. Muchas veces nosotros creemos que cuando nosotros llegamos al Señor, solamente el confesar a Cristo ya es suficiente. Si bien es cierto, el confesar a Cristo es para salvación, es la entrada al reino de Jesucristo, pero también es importante el de que podamos saber nosotros el poder estar en este reino, como involucra también saber cuál es la condición en la cual nosotros debemos andar en este reino. Cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros en el momento que declaramos que el Señor es nuestro dueño y decidimos seguirle, automáticamente nosotros en ese momento hay un traspaso de reino, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y eso es un acto, hay un efecto en nuestras vidas que es espiritualmente. Pero hoy día quiero poder compartir contigo, sabes que hace más o menos una semana me encontraba siendo parte de un velorio y pudimos conversar muchos temas y dentro de esos pudimos nosotros consultar si ellos sabían lo que significaba la liberación, ¿ya? Yo te estoy hablando de una liberación que no tiene que ver con una liberación física, no tiene que ver en lo mejor haber estado en un privado de libertad, sino que te quiero hablar de esa liberación que es espiritual. Bueno, en ese momento me dicen que no tienen idea, ya, que no, en la iglesia en la cual permanecen no practican lo que es la liberación. Yo con los años, yo también ignoraba lo que era la liberación. Yo pensaba que al momento de conocer a Cristo, y escuché muchas veces cuando ese versículo que dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron. Pero claro, yo creo que eso tiene que ver principalmente con el perdón que Dios hace a nuestros pecados, que Dios ya no tiene memoria de lo que Él nos ha perdonado y Dios nos da un nuevo tiempo. Pero también es importante que nosotros podamos entender que nosotros estábamos en un estado de esclavitud. Eso es importante que podamos nosotros hoy día comprender, que nosotros estábamos en un estado de esclavitud y al conocer a Cristo se manifiesta una libertad dentro de nosotros. Hoy quiero compartir contigo principalmente el cómo nosotros ministrar liberación. Y ministrar liberación implica también hacerlo de una manera bíblica y de forma prudente. A veces nosotros ignoramos muchas cosas y por ignorarlas también cometemos errores. Es importante que nosotros en el camino del Señor nosotros lo hagamos de forma sabia y entendido, ¿ya? Pero antes de poder avanzar en el tema, quiero que podamos entender qué significa la liberación. Como te decía, no es una liberación física, pero puntualmente el significado bíblicamente significa que es un acto de Dios de poder rescatar a una persona de diversas formas de esclavitud, de diversa opresión o permanecer en un cautiverio espiritual y emocional. Es un concepto fundamental en la fe cristiana que se refiere a la salvación del pecado. Cuando nosotros hablamos de liberación, es que estamos hablando de un acto donde somos liberados del pecado, de áreas emocionales que muchas veces nosotros ignoramos que traemos. El pensar que nosotros hoy día estamos en Cristo, tenemos a lo mejor la visión de que nosotros ya no necesitamos ser libres. Bueno, yo quiero decirte que yo también pensaba como tú, pero un día doy gracias al Señor por esto,
que me llega puedo decirte que es un rema, te puedo decir que es una bendición el poder conocer que no solamente era conocer a Cristo, sino que también era ser libre, pero libre en el alma, libre en lo interior tuyo, libre en tus luchas, libre en tus debilidades. Porque hay mucha gente que conoce a Cristo, pero sigue a través de los años, sigue luchando con las mismas debilidades que tenían antes de confesar a Cristo. Y me he dado cuenta hoy día que hay mucha gente que está en una congregación que en cierta manera, en vez de expulsar los demonios vienen a hacerse parte de la congregación, vienen a hacerse miembros. Y Dios quiere que en este tiempo nosotros seamos, como dice la palabra, que si el Hijo de Dios nos libertare, fuéramos verdaderamente libres. Dios quiere que nosotros podamos conocer verdaderamente lo que implica el ser hijo de Dios y que también entender el efecto que hizo la cruz en favor de cada uno de nosotros. Mira, vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 16, versículo 23. Y la palabra de Dios dice así: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sabes qué? Mira, aquí es tan importante poder entender de que Saúl era de una y otra forma, él era influenciado por entidades demoníacas, diabólicas. Pero ¿sabes qué? También es importante que podamos aquí entender la importancia de la adoración. La adoración es un arma poderosa para poder traer libertad al pueblo de Dios. Aquí lo podemos ver graficado, que cada vez que Saúl era atormentado por estas entidades diabólicas, David tocaba el arpa y ese efecto traía en cierta manera un alivio sobre Saúl. Pero ¿sabe qué es importante entender aquí, como dice la palabra? Dice que la influencia demoníaca no se iba de él. Dice que había un alivio que era momentáneo, pero que nuevamente volvía a ser atormentado. ¿Sabe que aquí hay un rema súper poderoso? Mira, en Isaías 61:1, vamos a leer para ir avanzando. En 61:1, Isaías 61:1, dice así: el Espíritu de Jehová, del Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Mira, aunque Isaías lo escribe, aquí aparece el Cordero, Jesús, en primera persona. Podemos ver que aquí en la antigüedad la lucha no era como hoy. En la antigüedad la lucha era cuerpo a cuerpo, era alma contra alma, era ojo contra ojo, era boca contra boca. Pero ¿sabes qué? Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué? Es importante que nosotros podamos entender que el ministerio de la liberación comienza con Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte donde haya un pleito de forma visible, a lo mejor literal, de entidades demoníacas. Pero sí lo vamos a poder encontrar aquí en esta historia de Saúl y David, el cantor de Israel. ¿Por qué? Porque ahí queda en evidencia que esta lucha, que si bien es cierto, literalmente no está vista como una escena, lo podemos ver que se manifestaba, las entidades demoníacas se manifestaban en el cuerpo de Saúl y era David al cantar de que traía alivio sobre el cuerpo. Ya, vamos a hablar cómo se expulsan los demonios y el modo operante que tiene el mundo espiritual contrario al mundo al cual nosotros pertenecemos. Creo que es importante que nosotros como hijos de Dios, nosotros podamos conocer el ámbito espiritual en el cual nosotros estamos hoy día. Dios nos ha posicionado.
porque Dios ha sido el que a nosotros nos ha posicionado a través de Jesucristo. Pero para poder nosotros operar en ese mundo espiritual, debemos conocerlo, debemos conocer cómo se manifiestan las huestes satánicas, cuáles son las puertas de entrada, cuál es el modo operandi que ellos tienen, ¿ya? Si bien es cierto, mira, quiero aclararte que los demonios no tienen cuerpo. Los demonios es un espíritu que necesitan un cuerpo donde movilizarse, necesitan un cuerpo donde ocupar como de cierta manera como transportarse, ya es el vehículo para ellos movilizarse. Es muy importante que nosotros podamos conocer en los ámbitos espirituales. Yo no sé cuál fue tu experiencia, yo no sé cuál fue la vivencia antes de conocer a Cristo. Yo no tengo idea si tú en alguna instancia practicaste lo que era la hechicería, practicaste lo que es la brujería, a lo mejor la cartomancia, a lo mejor diversas, a lo mejor el tarot. No tengo idea si tú de una y otra forma tú fuiste parte de estas experiencias de las tinieblas. Sabes que nosotros como seres, todos nosotros somos seres espirituales. Desde que el momento que nosotros venimos desde la eternidad, nosotros tenemos sentidos espirituales. Somos enviados con sentidos espirituales. ¿Dónde está el conflicto? Quien a mí me halla primero es donde se habilitan los sentidos espirituales. Si tú de una y otra forma practicaste alguna experiencia, algún acto en la cual tú hiciste un pacto, a lo mejor tú te viste la suerte, a lo mejor practicaste, como te decía, en lo que es la hechicería, la brujería, en ese momento tus sentidos espirituales se habilitan, pero no los habilitan en el mundo espiritual de Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Nosotros, al momento de llegar a Jesucristo, todo eso tiene que quedar, esas obras tienen que quedar muertas y necesitas ser libre para poder operar en este reino, porque sabes que hay un hilo muy fino cuando nosotros no tenemos claro, nos podemos confundir y no saber desde qué fuente es la que yo estoy operando. El no darme cuenta cuál es la fuente en la cual me está proporcionando esta autoridad en la cual yo estoy ejerciendo. Hay algo poderoso. Nosotros debemos analizar todo el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar, como te dije, que en ninguna parte literalmente nosotros vamos a ver un pleito diabólico, así bien establecido como a partir del momento cuando Jesús comienza el ministerio de la liberación. Siempre veremos a Israel peleando con ejércitos. Nunca lo vamos a ver peleando con demonios, ¿ya? Pero el ministerio de la liberación es un ministerio que a lo mejor de una y otra forma es invisible, pero a través de las manifestaciones se hacen visibles, ¿ya? Si tú hoy día sientes que tú tienes de una y otra forma esa asignación para ejercer liberación, es fundamental que tú te puedas preparar. Es fundamental que tú puedas conocer las armas. Debemos entender que nosotros hoy día ya no luchamos, como te dije al principio, de cuerpo a cuerpo. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, ¿ya? Que no dejan de ser real. No podemos nosotros hoy día desconocer las obras del infierno. No es con espada, no es con ejército, sino que es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Eso tú lo debes tener claro, que no es tu lucha, que no es mi lucha, que es la lucha de nuestro Señor Jesucristo. Y Él a nosotros nos ha otorgado una batalla ya ganada. Nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero nosotros debemos entender que Él nosotros nos ha dado autoridad para deshacer todas las obras del diablo.
Amén. Mira, pero en un ministerio directamente de liberación, donde se ve es una posición demoníaca, usted lo debemos ver en distintos escenarios y a través de distintas personas. Sabes que el reino de Satanás siempre se va a hacer visible, como también el reino de Jesús, a través de personas. Y cuando el reino de Jesucristo se hace manifiesto, cuando hay una persona que no es libre, cuando en esa persona hay una influencia demoníaca, porque ningún cristiano, ninguno que ha confesado a Cristo puede ser poseído por un demonio, pero sí puede ser influenciado. Sí puede ser influenciado, sí puede ser de cierta manera gobernado por un espíritu demoníaco. Podemos entender que el poder de la adoración es importante. Cada vez que nosotros adoramos al Señor, estamos llevando cautivo todo espíritu contrario y estamos entrando en una libertad de espíritu. Donde nosotros debemos ser libres no es en la carne, es en el espíritu, es en el alma. Es ahí donde se fue incubando la influencia que nosotros hoy día podemos de una y otra forma sentir de parte de nuestro enemigo. Podemos ver que hay personas que predican hoy día, que pueden predicar en distintos lugares, pueden ir y venir, predicadores van y predicadores vienen. Pero ¿sabes qué? Cuando pueden haber muchas declaraciones, muchas predicaciones, pero nosotros nos podemos dar cuenta que hay mucha gente que no es libre. Hay mucha gente que todavía no alcanza la libertad que Cristo tiene para cada uno de nosotros, para todos aquellos que Él ha llamado a ser sus hijos y que fuimos lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero la persona influenciada por demonios siempre seguirá atada si no pasa por esta liberación. Yo quiero mencionarte que cuando yo conocí a Cristo, yo siempre pensé que el llegar a Cristo ya uno no tenía influencias demoníacas. Ese fue siempre mi pensamiento. Pero después de muchos años me pude dar cuenta que sí verdaderamente, mira, la palabra dice que la liberación es el pan de los hijos. Es un derecho que nosotros tenemos, que de una y otra forma hay muchas congregaciones que no la practican y es más, que no la reconocen. Consideran que confesar a Cristo es suficiente y que ya nosotros somos libres. Pero nosotros nos podemos dar cuenta. ¿Dónde nos damos cuenta que no es así? Que tú puedes ver que pasan los años y que las mismas debilidades las sigues teniendo, aún congregándote, aún pasando los años, aún amando al Señor, orando al Padre, leyendo la palabra, pero aún permanece en ti una lucha que a lo mejor nadie más la conoce, pero que tú sí la vives, que tú sí la experimentas y que eso te trae agobio, eso te trae opresión. Donde nosotros nos podemos dar cuenta que hay una influencia demoníaca es que nos sentimos oprimidos, es que se produce una angustia dentro de nosotros, es que quieres hacer algo y no lo puedes hacer. Es que quieres no hacer algo, pero una y otra vez y de forma reiterativa, tú vuelves a caer en lo mismo. Cuando a ti te pasa eso, si a una persona le está pasando eso, si tú a lo mejor me vas a escuchar y te das cuenta que oras al Señor, que lees la palabra, que te arrepientes, pero no sabes cómo, vuelves a caer en lo mismo. Eso no es normal. Ahí hay una influencia demoníaca que está operando dentro de ti, que siempre te va a llevar al mismo estado, porque la intención de Satanás, la intención de esta opresión dice que vino, ¿para qué vino Satanás? Dice que vino para matar, para robar y para destruir. La única intención que tiene es matarnos, matarte a ti y matarme a mí, pero sabes que no es matarnos en el cuerpo, sino que es matarnos en el propósito, es matarnos espiritualmente y que nuestra alma siga
cautiva y no nos deje vivir en lo que es la palabra. Lo que pasa es que debemos tener, cuando nosotros vamos a ser libres. Si tú quieres hoy día ejercer el ministerio de la liberación, debes entender que para poder ejercer la liberación sobre nosotros tiene que haber un nivel mayor, una jerarquía de una unción mayor, de una, ¿cómo decírtelo?, de una integridad mayor. La única manera que los demonios se sujeten a un acto de liberación es que los demonios puedan ver que la persona que está ejerciendo la liberación es una persona que tiene una jerarquía mayor, una autoridad mayor. ¿Y qué te da la autoridad a ti y a mí? Es poder caminar bajo la obediencia, caminar en santidad, el poder vivir en una integridad. Es la única forma de nosotros poder ejercer una unción mayor. No hay otra forma. ¿Qué te habilita? ¿Qué te da el pasaporte a ti y a mí para poder experimentar el vivir en un acto de liberación? Es poder vivir en una integridad como lo vivía Job. Es importante, amados, tú que me estás escuchando, que tú puedas considerar que la liberación es algo fundamental para la vida cristiana. Es un requisito, es algo urgente que podamos ser libres de toda opresión demoníaca. Cada uno de nosotros cargamos de una y otra forma una influencia demoníaca, ya sea porque fue heredada a través de nuestra línea sanguínea, porque ya fue a lo mejor heredada a través de la cultura en el país en el cual tú vives, porque sabes que Satanás, el diablo, opera y utiliza todas las vías para poder oprimir tu vida, para poder, influenciarte y robarte la paz y sacarte del propósito eterno que nosotros tenemos. Dios le da vida, Dios habilita para poder ejercer esta liberación. Nosotros no podemos ejercer liberación lejos de Dios. El único que a nosotros nos habilita para ejercer la liberación es Dios mismo, porque esa es la fuente. Él es la única fuente para ejercer esta liberación. Porque cuando David comienza a tocar el arpa, él estaba alineado. Había un alineamiento entre la integridad y la unción que David tenía. Eso provocaba que todas las entidades demoníacas que estaban en Saúl se apartaran de él. Pero ¿sabes qué es importante? Como te lo dije anteriormente, no solamente es que te traigan alivio de una forma temporal. No es que tú vivas una libertad a medias. No es que nosotros sintamos, creamos y nos engañemos que somos libres cuando verdaderamente no lo somos. Por eso la palabra dice que si el Hijo de Dios nos libertare, porque el único que nos puede libertar es Jesucristo. Pero es importante que eso se haga efectivo en nuestras vidas para poder nosotros vivir en esa vida plena. La única manera de poder vivir una manera plena en Cristo es verdaderamente siendo libres. Libres de toda opresión, libres de toda mentira de Satanás, libres de todo pecado, libres de todo lo que te está de una y otra forma atormentando. Porque las opresiones diabólicas atormentan, te hacen vivir no en el descanso que Dios tiene para nosotros, te angustian, incluso traen culpa sobre ti, porque esa es la intención de Satanás, traer culpa sobre nosotros después que nosotros pecamos. Nótese que no dice que se iban, sino que dice que se apartaban, que solamente era un alivio en la vida de Saúl. Mientras David tocaba,
Saúl recibía alivio, pero las entidades regresaban. También podemos ver en un momento que Jesús va a la sinagoga y sale alguien con un espíritu inmundo. Importante es que los fariseos se reunían todos los sábados a estudiar la palabra, pero ellos nunca liberaron a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque ellos podían saber mucho. Ellos sabían mucho de la palabra, pero ellos no ejercían la palabra. ¿Sabes por qué? Porque en ellos no había autoridad. Es importante que no solamente sepamos la palabra, porque la palabra no puede ser solamente un conocimiento dentro de nosotros. La palabra tiene que a nosotros darnos autoridad sobre todas las cosas, porque para eso la palabra tiene un espíritu. El espíritu de la palabra tiene que hacer un efecto dentro de nosotros. Nosotros tenemos que usar esta palabra, pero ¿cómo la utilizamos? Entendiendo que se nos fue delegada una autoridad de parte de Dios para poder nosotros funcionar en este mundo espiritual. Nosotros debemos, como en lo mismo que Jesucristo operaba, en lo mismo debemos operar nosotros, porque Dios a nosotros nos ha dado, nosotros tenemos hoy día la bendición y el privilegio de poder ejercer el mismo ministerio de Jesús. ¿En qué consistía el ministerio de Jesús? Dice que era predicar, enseñar, sanar y liberar. Pero sabes que muchos se quedan solamente en predicar y enseñar, pero nunca llegamos a la etapa de la liberación. Y yo he entendido a través de los últimos años que lo único que te hace disfrutar el reino de Jesucristo es siendo verdaderamente libres. Yo una vez tuve que experimentar esta liberación y te puedo decir y te doy testimonio que es así, que el momento que experimenté esa liberación nunca más volví a ser el mismo. Nunca más volví a luchar con lo que yo luchaba. Nunca más volví a sentirme de la forma que yo me sentía, porque fueron años en la cual tuve que estar y sentirme que estaba preso en mi alma. Por más que servía al Señor, por más que yo me congregaba, por más que yo me esforzaba, algo dentro de mí no lograba ser libre. Pero un día tuve que experimentar esta liberación que hoy día te estoy compartiendo, y desde ese momento mi vida tuvo un giro en la cual nunca más he vuelto a sentirme de la misma forma. Importante es que si los fariseos solamente ellos se enfocaban en aprender la palabra, nosotros hagamos la otra parte. Es de poder nosotros ejercer esta palabra. En la palabra hay poder, en la palabra hay autoridad. Y ese poder está ahora vigente. Ese poder aún nosotros lo podemos ejercer. No solamente fue en el tiempo de Jesucristo. Hoy día estamos nosotros para poder llevar este poder y llevar esta autoridad y poder de una y otra forma entrar a aquellas familias, entrar a aquellos hogares, entrar a aquellas personas que no saben cómo salir y poder nosotros ejercer la autoridad para rescatarlos de la condición que se encuentran. ¿Por qué se necesitaba alguien de autoridad? Alguien que portara una unción mayor. Porque los fariseos no lo tenían. Alguien que el comportamiento estaba alineado. Se necesitaba que alguien que no solamente era saber, sino que el comportamiento estaba alineado al cielo. Que había una credibilidad, que había, por causa de que vivía en integridad, todos los demonios se sujetaban a esa autoridad. Los fariseos decían una cosa, pero vivían otra. Ellos no vivían lo que ellos hablaban. Entonces eso no les daba derecho legal. Ellos no tenían derecho legal. Ellos no estaban autorizados para poder ejercer la liberación. A ti lo único que te va a dar el derecho legal, lo único que te va a autorizar para poder ejercer el ministerio de la liberación es vivir en obediencia.
es vivir consagrado a Dios, es vivir en integridad, el de poder huir del pecado, el de poder buscar el agradar a Dios, el tener la necesidad de poder vivir en santidad delante de Dios. Cuando un espíritu habita en un cuerpo, habita por lo general es porque hubieron puertas abiertas. Siempre que hay una influencia demoníaca es porque hubo una puerta que se abrió. Hubo un derecho legal que se le otorgó. Alguien le dio ese derecho legal. Ya se lo dio a lo mejor tus antepasados o se lo diste tú. Cuando ellos sienten que este derecho legal se les ha otorgado, ellos vienen y entran con todo, porque la única intención de ellos es arrasar con todo, es distorsionarlo todo, es poderlo abortar todo, es que todo muera. Pero ¿sabes qué? Es súper importante. Mira, en un momento, nosotros hemos oído del espíritu de Persia, del espíritu de Grecia, pero ¿sabes qué? Lo único que pudo enfrentar en ese momento no fue Daniel. Hay una historia. ¿Sabes que no fue Daniel? ¿Saben quién fue? Fue el arcángel Miguel. Fue el único. ¿Sabes por qué? Porque él tenía la autoridad. Porque sabes que nunca nosotros debemos hablar, nunca podemos hacer algo que ignoramos. Hay territorios en los cuales nosotros no podemos entrar, porque para poder nosotros entrar en un territorio mayor debemos conocerlo. Tú no puedes ir en ignorancia, tú no puedes ir por tu fuerza. Tú debes entender que tú tienes que ir con el respaldo de Dios y tienes que ir con el respaldo espiritual. No puedes ir así porque tú crees, porque tú sientes, porque hay un riesgo, porque es un peligro enfrentarte al mundo de las tinieblas si tú verdaderamente no estás viviendo una vida en orden delante de Dios. No puedes pelear con principados porque esos son de mayor jerarquía. Un principado no se mueve de su trono por cualquier cosa. Nosotros debemos pensar, si bien es cierto, el mundo de las tinieblas tiene poder y no lo podemos desconocer, pero nosotros debemos conocer cómo ellos operan, cómo ellos se mueven. Debemos saber la forma en que ellos intervienen. Tú debes conocer en tu propia vida cuando hay una influencia demoníaca, cuando hay algo que es mayor que tú. Sabes que el demonio quiere robarnos la voluntad. El demonio nos quiere quitar a nosotros la autoridad que se nos ha sido delegada. ¿Y cómo lo quiere hacer? Debilitándonos, trayendo tentaciones, distorsionándonos, entreteniéndonos, desconcentrándonos. Eso es lo que hace las entidades demoníacas. Los demonios no tienen nombres humanos, pero sí la Biblia les llama entidades y huestes demoníacas. El hombre le ha puesto nombres, pero la Biblia los llama entidades, huestes. Debemos llamar las cosas por su nombre. El endemoniado de Gadara tenía algo que se llamaba legiones. Una legión tiene 6.000 demonios, no sé si lo sabías. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús le pregunta al endemoniado de Gadara, ¿cuál es tu nombre? Él le dijo, Legión me llamo. Pero no precisamente él estaba diciendo que eran 6.000 demonios, sino que en un momento le dice, el demonio le pregunta le pregunta al demonio que tenía el demonio Gadara, le dice, ¿cuál es tu nombre? Le dice, Legión. Y le dice, Legión porque somos muchos. ¿Sabes que nosotros no estamos peleando solamente con un demonio? Estamos peleando con muchos demonios. Estamos peleando con un mundo que no lo podemos mirar nosotros así. No le podemos tener temor. Tú no puedes tenerle temor, porque nosotros, el poder que actúa
a través de nosotros, que es el poder que Dios nos ha otorgado, es mayor. Pero tampoco nosotros podemos confiarnos, tampoco lo debemos desconocer. Y conscientemente nosotros debemos pelear esta batalla. No la puedes pelear si la desconoces. Que sean legiones no se trata que está hablando de un número exacto. El demonio dijo, porque somos muchos, pero él no estaba hablando de una cantidad determinada. Lo que sí estaba dejando claro, que eran muchos. Mira, hay mucho que aprender de este tema. Los vamos a estar aprendiendo durante, yo creo que 2 o 3 semanas. Pero quiero que tú vayas aprendiendo conmigo, porque yo también lo he tenido que aprender, ha sido de mucha bendición para mí. Un demonio no puede poseer un cuerpo cristiano que ha confesado a Cristo. ¿Qué pasa cuando nosotros ministramos liberación? Debemos entender que en el mundo espiritual contrario, nosotros se levanta automáticamente una guerra o una batalla. Eso no va a ser fácil, pero nosotros debemos estar conscientes que nosotros peleamos con demonios, que por la autoridad que cargamos, todo eso tiene que sujetarse al poder que actúa a través de nosotros. En el mundo espiritual contrario, son muy ordenados y se mueven por jerarquía. Ellos, mira, el mundo de Satanás, el diablo, es tan ordenado que ellos respetan mucho la jerarquía que ellos tienen, a diferencia de nosotros. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no tenemos ese orden. Y por no tener ese orden, nosotros nos equivocamos. Nosotros cometemos muchos errores al no ser ordenados, al no respetar las autoridades que Dios ha puesto, ¿ya? Los demonios suelen ser ordenados. Cuando se manifiesta la entidad demoníaca en el endemoniado de Gadara, no empezaron todos a hablar. Los discípulos no empezaron todos a hablar, sino que ellos guardaron silencio, porque ¿sabes qué? Los demonios reconocen solamente la autoridad, una voz. Pero nosotros tendemos, cada vez que a lo mejor te ha tocado participar en una liberación, en una congregación, comenzamos todos los intercesores y todos a un solo sonido, a expulsar, echar el demonio, atarlo. Pero ¿sabes qué? Ahí no logra pasar nada, porque los demonios necesitan oír solamente una voz. Cuando se manifiesta, cuando está el endemoniado de Gadara delante de Jesús, solamente fue Jesús el que dijo la palabra. Solamente fue Jesús, no hubo nadie más que Jesús el que habló. Y solamente los discípulos callaban. Cuando Jesús le preguntó al demonio qué operaba en él, y le dice, ¿cuál es tu nombre? Le responde Legión, porque somos muchos, ¿cierto? Pero fue solo uno. Uno fue el que respondió. Cuando Jesús le pregunta al demonio, ¿cuál es tu nombre? Dice que solamente uno respondió, no fueron muchos. Uno respondió. Pero muchas veces no sabemos ministrar liberación y se provoca una manifestación diabólica. Pero ¿sabes qué? Es una manifestación desordenada. Porque el demonio siempre va a querer provocar un desorden. El demonio siempre va a querer distraer. El demonio siempre va a querer llamar la atención. Por eso es importante que una persona que está ejerciendo la liberación, solamente uno tenga esa autoridad para poder hacer la liberación y los demás solamente estar intercediendo, pero intercediendo en el Espíritu. Cuando Jesús vino a Gadara, los discípulos no comenzaron a vocear, sino que ellos guardaban silencio. Solamente Jesús confrontó al demonio. Cristo le habló y le ordenó.
en el área de la liberación, no debemos nosotros provocar desorden. Debe haber un orden. El que está en la asignación de la liberación, ese debe operar en la liberación. Siempre va a haber uno en el cual va a tener esa asignación. Si bien es cierto, a todos Dios nos manda a echar fuera demonios, a todos Dios nos manda de una y otra forma a provocar esa liberación. Pero ¿sabes qué? Es importante saber que Dios nos ha dado esa asignación para poderlo hacer. Yo creo en el ministerio de la liberación. Si bien es cierto, todos debemos hacerlo, pero yo creo que hay una unción que Dios le ha dado a personas específicas para ejercer esa liberación. Yo en eso creo, porque en eso también lo he visto y eso ha traído frutos. Yo amo lo que es la liberación. ¿Y sabes por qué lo amo? Porque yo, a partir, como te dije delante, el experimentar la liberación, yo nunca más volví a ser el mismo. Hay entidades demoníacas que se manifiestan solo para distraer. La liberación opera con el espíritu de discernimiento. Es fundamental que una persona que va a ejercer liberación opere en el espíritu de discernimiento, porque en algunos casos el demonio se va a esconder y va a parecer que esa persona ha sido libre, pero tú vas a ver a esa persona y le vas a ver las actitudes que tiene y vas a darte cuenta que esa persona aún no ha sido libre, porque esa persona va a volver a recaer en lo que supuestamente ya había sido libre. Cuando estás conectado con el Espíritu Santo, entras en una conexión con el cielo y el Espíritu Santo no nos oprime a nosotros. El Espíritu Santo no oprime nuestros sentidos espirituales, sino que dice que a través del discernimiento de espíritu, dice que vamos a operar para poder ejercer esa libertad, porque dice que la gloria de Jehová viene a ti y nosotros en ese momento tenemos el acceso para poder ejercer esa liberación. Todo entra en una armonía para ese momento. Todo viene como a decírtelo, como a encajar. Porque quien provoca la liberación no somos nosotros. La liberación la provoca Dios. A través de Jesucristo se provoca esta liberación. Es Dios el que tiene esta intención. Es Dios el que la provoca. Él sabe el momento. Pero ¿sabes qué? Cuando la entidad oprime a la persona, ¿cuándo nosotros nos podemos dar cuenta que es Satanás? Porque dice que viene una opresión. Dice que el demonio te agarra y te dice que te toma los sentidos, los pensamientos y la voluntad hasta oprimirte al máximo. Ahí está la diferencia. El Espíritu Santo te da la libertad para ejercer esta liberación. Pero sabes que el demonio va a buscar oprimir, porque no quiere que en ese momento se produzca la liberación. Porque en cierta manera, todo lo que él ha gobernado, lo que ha influenciado, lo que ha operado de una forma ilegal, eso viene a ser expuesto ante la verdad de la palabra, ante la luz de Cristo, ante la libertad que nos ha otorgado la cruz. Y la persona queda, mira, cuando hay una persona que está siendo influenciada, la persona queda enajenada. El endemoniado no tiene facultad para poder hablar. No, el que está siendo influenciado no tiene facultad para poder decidir en ese momento, porque se le ha quitado, ha sido enajenado de la realidad y se ha acostumbrado a vivir así. Lo ve como de forma normal, no lo ve como algo que incluso una persona se siente ofendida cuando uno le puede decir que está siendo influenciado por una entidad demoníaca, porque se nos enseñó que por conocer a Cristo ya éramos libres. Pero cuando nosotros podemos entender a través a la luz de la palabra, a través de la Escritura,
que sí nosotros necesitamos ser libres. Hay personas que están encadenadas y ¿sabes qué es lo peor? Que estas personas llegan a amar sus cadenas, llegan a abrazar estas cadenas. No son capaces de soltarlas porque de una y otra forma se produce un deleite en lo que están viviendo. Porque lo que tienen las entidades demoníacas es esclavizarte, esclavizar tus pensamientos, esclavizar tu alma, es mantenerte cautivo para que no vivas en la libertad de Cristo. Hay ataduras que viven en un cuerpo, pero están enajenados y llegan a sentirse que esas ataduras vienen a ser parte de la vida. Eso es una mentira de Satanás. Porque Dios quiere que nosotros seamos libres de toda esta influencia demoníaca que de una y otra forma nos está a nosotros llevando a vivir una vida no deleitosa, sino en angustia. Y solamente hay descansos momentáneos, pero volvemos a vivir, volvemos a caer en esos momentos y en esos estados. Para liberar tenemos que orar para que el alma sea liberada y los pensamientos estén conscientes. Sabes que para poder ejercer liberación sobre alguien hay un requisito fundamental, que la persona reconozca que necesita ser libre y segundo lugar, que quiere ser libre. Mira, nosotros no vamos a poder ejercer liberación sobre nadie. Y no quiero que con esto tú no puedas malentender. Nosotros no vamos a poder, mira, ni Cristo va a poder liberar a nadie si es que la persona no está consciente que está en pecado y que necesita ser libre. Por eso hay un libre albedrío. Y si tú no determinas ser libre y si tú quieres seguir viviendo de la misma forma, no va a haber nadie que te saque de esa condición. Pero si tú reconoces que tú estás siendo influenciado, si tú reconoces que hay cosas que te superan, hay cosas que, mira, quiero poderte enseñar esto y esto es lo último que quiero ya compartirte. Debemos diferenciar entre dos cosas. Hay entidades diabólicas, pero también hay frutos que son de la carne. Nosotros no podemos liberar un fruto de la carne. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que los demonios se expulsan, pero la carne se crucifica. Es tarea tuya poder crucificar tu carne. En primera instancia, nosotros podemos hacer liberación. Tú puedes ser libre y podemos romper con la influencia demoníaca. Pero ¿sabes cuál es el segundo paso? Es que tú rompas con tus hábitos. ¿Sabes por qué? Porque la influencia demoníaca te llevó a vivir en un estado, te llevó a vivir habitualmente se te hizo a ti un hábito el vivir de esa forma. Te lo voy a repetir. Hay una gran diferencia entre estar siendo influenciado por una entidad diabólica a que lo que tú estás viviendo es un fruto de la carne. Cuando tú te das cuenta que es un fruto, es una opresión diabólica, porque automáticamente primero te va a robar la paz, segundo te va a quitar la voluntad y te va a enajenar de la realidad. Y como te ha robado la voluntad, no vas a poder decidir. Pero cuando es un fruto de la carne, es que tú mismo, por tu propio deseo, por tu propia concupiscencia, tú corres a vivir de esa forma. Es importante en este tiempo que tú puedas experimentar lo que es la liberación. Es importante que tú le puedas quitar ese derecho legal que de una u otra forma tú a lo mejor le otorgaste a Satanás o a lo mejor tus padres, tus abuelos. Es importante que le quitemos ese derecho legal a Satanás para ser verdaderamente libres y para poder vivir en una transformación y para que poder vivir una regeneración a través del Espíritu Santo. El único que a nosotros nos puede regenerar, el único que puede hacer la obra es Jesús.
pero Dios necesita tu voluntad. Dios necesita que tú primero confieses tu pecado. Dice la palabra que el que lo confiesa, se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Para qué seguir viviendo de la misma forma? Si Dios hoy día a ti te está entregando esta herramienta poderosa y el de poder explicarte y de poder darte a conocer que existe una liberación para ti. El pueblo de Israel salió de la opresión que ejercía Faraón sobre este pueblo de Israel. Pero esa fue una opresión en la carne. Pero ¿sabes qué? Hay una opresión que es diabólica. Y yo me atrevo a decir lo que es peor porque es tu alma que está en cautiverio. Es tu alma, son tus sentidos. Es toda tu vida que ha sido endosada, que se le ha entregado el mandato a Satanás, el diablo. Y hoy día Satanás tiene que ser derrotado en tu vida, porque Cristo para eso venció en la cruz, para que tú experimentes la verdadera libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Yo te invito para la próxima semana para que podamos compartir un capítulo más de estas lecciones que Dios quiere compartir contigo. Un gran abrazo, que Dios te bendiga.